Gracias por tus palabras, Cosme. Bueno, es amigo Cosme, se nota. Bueno, un placer estar acá. Son muy lindas estas charlas porque sirven como disparadores y sirve también para hacernos pensar un poco en lo que siempre yo digo en mi tarea como asesor, ¿no? En definir objetivos. Y acá, cuando uno ve los resultados y todo, puede plantearse varias dudas. Decir, bueno, voy a hacer alta gama, quiero aumentar rendimiento cuando en realidad después tengo que ralear, o me interesa más el tamaño de grano o el número de granos. Bueno, creo que todas esas definiciones pueden estar en discusión o en evaluación si uno no ha definido previamente los objetivos, pero hay un punto de lo que se tocó que es indiscutible y es el sistema radicular. O sea, sin sistema radicular hoy en día no solo se complican todas las tareas a nivel de riego y nutrición, que lo describieron perfectamente, sino que hay algo que hay que ir, muchachos, y yo siempre lo insisto porque lo he probado o lo he podido ver materializado en una barrica o en un tanque, y es que la identidad de los grandes vinos la da en parte el clima, pero en parte también el suelo. Y el suelo debe ser explorado en la mayor profundidad posible, en la mayor totalidad posible para que le dé identidad a un vino. Movernos hoy día con bulbos austeros o con raíces austeras, no quiero decir que todos los suelos son semejantes en los primeros 30 o 40 centímetros, pero sí me parece que no está lo interesante, primero a nivel de identidad de un vino y segundo a nivel de longevidad de los viñedos. Para lo que hemos iniciado la vitivinicultura con, no sé, ya hace 25 años, con muchos aciertos, pero también con muchos errores, nos estamos dando cuenta que los viñedos cuando llegan a los 20, 22, 25 años empiezan a sufrir y empezamos a ver que factores externos como puede ser una helada o una granizada nos empiezan a pasar factura en los brazos si es poda cordón pitoneado, en las enfermedades de madera, por ahí si es guyot o en la falta de brotación, pero siempre llegamos a la misma conclusión. Aquellos viñedos que tienen un gran sistema radicular o un buen sistema radicular no solo tiene la ventaja de que después uno puede ahorrar riego, ahorrar nutrientes o ser más eficiente a la hora del riego y la nutrición, sino que también le da longevidad. Entonces a mí me gustaría que el hilvanado entre lo que habló Cosme y Rodrigo sea este disparador de decir arrancamos con un gran sistema radicular, no solamente pensando en nutrición y riego, sino pensando en identidad de los vinos o en identidad de la zona y también como longevidad del viñedo, porque hay una gran relación. Yo muevo, ¿no? Perfecto. ¿Por qué me gusta hablar a mí de los objetivos? Porque no todo es aplicable para todo tipo de viñedos, sino todo es aplicable para todos los objetivos. O sea, nosotros no podemos aplicar una receta pensando solamente en el viñedo sin conocer cuál va a ser el objetivo de producción, digamos, donde influye la parte comercial, pero también influye la zona en donde estamos e influye también las variedades que tenemos, los tipos de suelos y demás. Por lo tanto, el conocimiento previo de nuestro viñedo es importante a la hora de definir las estrategias de manejo. Cuando hablamos de niveles de calidad pueden haber distintos. Vamos a simplificarlos en un A, en un B y en un C, y ahí es donde se da la gran paradoja en nuestra bendita industria, ¿no? Es que no siempre cuando se vende uva se diferencian los precios por la calidad de uva. Puede ser que se diferencien por zonas, pero muchas veces dentro de una misma zona no se paga el diferencial de uva. Por lo tanto, ahí es donde entra toda la estrategia y el paquete de decir, bueno, tratemos de tener un buen sistema radicular, tratemos de que ese sistema radicular tenga correlación con la canopia y tratemos de producir la mayor cantidad de uva posible. Pero sí, mientras la uva sea sana, homogénea y madura, porque si no ya estamos fuera del tipo de uva C, digamos, cuando empezamos a tener problemas. Pero lo que sí hablamos del hecho de diferenciar uva, porque
No siempre uno tiene que pensar en la producción, sino que en muchos casos, y a mí me toca, tenemos que pensar en los vinos que se producen con esa uva. Y ahí sí, donde empiezan a ser importantes todas las estrategias. Este estudio es viejísimo, de ser del Rabobank del año 2000 o 2001, y es que ¿por qué diferenciamos esas calidades de uva? Las paguen o no, vamos a presuponer de que tenemos que hacer diferenciación en los vinos, porque evidentemente sí en los vinos hay dentro de determinados límites una diferenciación de precio de acuerdo al concepto de calidad, con lo que se entienda de concepto de calidad. No voy a entrar en ese tipo de discusiones porque son amplios los criterios, pero sin duda yo como consumidor estoy dispuesto a pagar diferente un vino, o más caro, un vino que me gusta o que yo considero que tenga más atributos de calidad. El tema es que para lograr atributos de calidad, nos guste o no, y por suerte para nosotros los agrónomos, tenemos que volver al viñedo, que es el origen de todo. Un poco la diferenciación de uva no surge por un capricho, sino que para obtener diferenciación en la calidad de los vinos necesitamos diferenciar la uva. Esto se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, pero es una realidad ineludible. ¿Cuáles son los objetivos que debemos cumplir para la uva de alta gama? Bueno, básicamente son la pureza varietal, habrá lo que le dije de sanidad, de equilibrio y la distribución de la canopia y del peso, digamos, o la distribución canopia y racimo. Esa relación área foliar-producción es la que nos va a hablar un poco del equilibrio de la planta. O sea, altas producciones con bajas canopias no es equilibrado y no da buena calidad de uva, y también ocurre todo lo contrario. Y ahí vamos a ver, por ahí, cuando Rodrigo habló un poco de que la producción se define el año anterior, bueno, vamos a ver algunas prácticas de cómo podemos hacer para diferenciar yemas en ese noviembre, diciembre del año anterior, digamos, a la cosecha, para que esas yemas se diferencien más productivas que otras. Con respecto al rendimiento y del tamaño del grano, en lo personal es un atributo que ha cambiado o que está cambiando. No siempre es así, no siempre necesitamos relación ollejo-pulpa o tamaños de granos chicos para obtener alta calidad, porque después, desde el punto de vista enológico, con más o menos extracción, más o menos temperatura o más o menos sangría, podemos equilibrar. Pero sí queda sin discusión para cualquier tipo de uva, si nosotros queremos manejar un viñedo no de alta gama, un viñedo para uva de calidad, tiene que haber uva madura, sana y homogénea. Bueno, me encanta esta foto es tomada del año 2003-2004 y implica también un poco el cambio de paradigma mío, ¿no? Si ese viñedo a mí me encantaba, daba excelente calidad, era lo que yo consideraba homogéneo y equilibrado. ¿Qué características le observan a ese viñedo? Más allá de que era encima un viñedo con riego por inundación. ¿O qué le llama la atención? Totalmente desnudo. Ese era el concepto mío de tener un viñedo exitoso o un viñedo homogéneo y equilibrado. No hay una sola maleza. Entonces, eso, bueno, ha cambiado, por ahí se me ha pasado la mano. Tenemos por ahí un poco de viñedos hippies, pero bueno, estamos en pos del equilibrio nuevamente dentro del péndulo. Pero bueno, nada, si analizamos la parte de canopia, vemos el equilibrio. No sé, después hay otras fotos en otras tareas en ese viñedo, pero si hablamos de la parte de suelo y del sistema radicular, un suelo muy compactado y bueno, todo ese equilibrio o ese crecimiento se lograba en base a aportes de fertilizantes químicos, donde lográbamos el objetivo. Después nos pusimos a analizar a qué costo y era caro. Esto es personal, pero no me gusta hablar de subjetivamente decir la calidad de uva A es la que me gusta o la que está equilibrada. Formación cuadrada la mía, me gusta ponerle números, pueden estar de acuerdo o no, pero en mi experiencia, y esto he tenido la suerte de vinificarlos en varias bodegas a lo largo y a lo ancho del país, no vinificarlo yo, trabajar con enólogos porque no soy enólogo,
y sí, siempre ha dado resultado más allá del estilo de vino que se busque. Esto es lo que yo considero un viñedo de nivel A, o sea, el largo de brotes nos está dando la cantidad de hojas que alimentan a ese racimo. Como sabrán, los racimos dependen mucho de la hoja del mismo brote, pero también dependen de toda la canopia, pero hay una relación muy directa entre las hojas del mismo brote, por lo tanto, cuando tenemos brotes cortos no puede soportar una madurez fisiológica y enológica, si se quiere, adecuada. La cantidad de brotes por metros, qué pasa con los brotes dobles o mellizos, los racimos por brote, el raleo, leve desoje de la cara o túnel, bueno, eso también está recontra discutido y yo he tenido mis péndulos con aciertos y desaciertos con respecto al manejo. Restricción hídrica leve, ese es otro concepto que podemos discutirlo, podemos ponernos de acuerdo o no, pero lo cierto es que ya no solo por una cuestión de HP en estos últimos años, seguir regando en determinada época un viñedo, lo único que se logra es generación de feminela, aparecer amargos, herbáceos, o sea que cierta restricción tiene que haber, un despampanado y crecimiento lateral restringido. No sé si continúa, pero no, me he focalizado en esto. Obviamente es fácil lograrlo, no siempre, porque hay complicaciones de suelo, complicaciones de zona, complicaciones de clima, complicaciones de manejo y complicaciones de varietales. Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. He tenido éxito en algunos casos, en otros no, pero la realidad es que cuando logramos estos parámetros, el vino lo agradece, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que yo tiendo a aspirar. Con respecto a las labores culturales, yo creo que todos son técnicos, la idea es dar un pantallazo de qué consideraciones hay que tener en cuenta en el manejo del viñedo de alta gama. Por supuesto que vamos a hacer preguntas, vamos a debatir, en eso no tengo ningún tipo de problema, pero las labores de poda y atadura están sin discusión. Podemos entrar a hablar de cómo influye un sistema Guyot o cómo influye un sistema de cordón pitoneado en la calidad de la uva, y yo creo que cuando uno trabaja con equilibrio, con desbrotes, ambos tienen ventajas y ambos tienen desventajas. Y desde el punto de vista enológico se han hecho grandes vinos con poda Guyot como con poda cordón, siempre hablando de los equilibrios que vimos, o sea, un peso de sarmiento determinado, 25 a 30 gramos, el brote de 1,2 metros, los dos racimos. Yo insisto por ahí con los dos racimos porque hay variedades donde se pueden obtener un tercer racimo, pero hay determinados años que ese tercer racimo se forma muy tarde y siempre está verde, ¿no? Y por eso también puse en las características de la uva A el raleo de racimo. No siempre el raleo de racimo es tirar uva de buena calidad. Cuando uno hace bien la poda y los desbrotes, no es necesario tirar uva, mejor dicho, si es necesario tirar uva es porque no se han hecho bien algunas de las tareas previas. Pero no quita que en primaveras frías, como hemos tenido el año pasado, haya sido necesario tirar al final del embero algunos racimos verdes, porque esos racimos se formaron dentro de la primera quincena de octubre, los que estaban maduros, y dentro de la segunda quincena de octubre, los que estaban más verdes, y eso en el momento del embero es el momento de diferenciarlos. Ya después en cosecha están todos maduros y no se puede diferenciar. Y ahí no solo que pensamos en bajarle el rendimiento para que mejore el resto de la uva, sino que siempre mejora cuando raleamos esos racimos más verdes en el embero, sino que no queremos que esos racimos verdes vayan a los tanques, ¿no? Sobre todo cuando se elabora microvinificaciones en barrica o con tanques chicos. Cuando hay una mayor dilución no hay tanto problema. Bueno, con respecto al tema de las pulverizaciones, está todo lo dado para seguir con el concepto que hemos definido de uva de calidad, que es el punto de que esté sana. Lamentablemente, uva que tenga racimos, que tengan oidio, hay mucha correlación después entre oidio en
previo al embero y botrytis cerca de cosecha, y bueno, todo lo relacionado con peronóspora o mildiu. Hay una gran relación entre, ni hablar si es peronóspora en plena flor, obviamente se afecta la producción, pero cuando es más tardía la peronóspora, que muchas veces se nos escapa ahí hacia febrero, marzo, que empiezan nuevamente las lluvias, mucho se dice que, bueno, tenemos problema de grado. Cuando hablamos de viñedo de alta gama, es no solamente el grado lo que se afecta, o sea, no solo hay menor actividad fotosintética y menor contenido de azúcar, sino que también empiezan a haber algunos gustos y algunos olores, digamos, que son más desagradables, tipo de polvo o terroso, que cuando no hay mildiu, porque es muy difícil separar en la cosecha parte de la hoja que está con peronóspora, y ni hablar si la cosecha es mecánica. Con respecto al manejo de riego y nutrición, bueno, ya se habló mucho de todo lo que es la parte de ácido húmico y fúlvico. Vamos a hacer un pequeño esquema a modo representativo, no para tomarlo como receta, pero sí un modelo de riego de zona de alta gama y llamémosle de los 1000 metros de altura, ¿no? Como para ponerle milímetros y para ponerle unidades de NPK al menos, hablando de todo lo que se habló recién, o haciendo hincapié en todo lo que se habló recién de la importancia del sistema radicular. Posicionamiento vertical de brote es otra de las labores que es importante cuando queremos tener esa calidad de uva tipo A. Desoje en caso de ser necesario, y acá me detengo. Yo pasé por el péndulo de la década del 2000 al 2006, donde deshojábamos salvajemente el costado este, a veces los dos costados, pero sí del costado este, pensando en tener mayor contenido polifenólico, pensando en tener mayor índice de madurez de tanino. Bueno, los años me han demostrado, insisto, sin ser enólogo, pero sí habiendo evaluado vinificaciones, que no es necesario desojes tan salvajes, y si uno lo quiere practicar para en el caso de engordar más los ollejos o por un tema sanitario temprano, es hacerlo a grano pimienta. Después de grano pimienta no tiene mucho sentido, y sí empieza a tener sentido de nuevo a partir de febrero, pero el desoje es puramente sanitario. Es un método muy eficiente para luchar contra la botrytis, por dos motivos: por la aireación, y el segundo motivo es porque penetran los productos botriticidas, sean orgánicos o convencionales. Empieza ahí a ser una necesidad. Y por supuesto, y un punto que me pareció, porque no se nombra mucho, me pareció excelente que lo nombrara Rodrigo, es el tema de diferenciación en el Malbec. Muchas veces nos encontramos con muchas capas de hoja en los Malbec que hacen que se afecte la producción de la cosecha, no de la que está por venir, sino de la otra, por diferenciación de yemas. Muchas veces esa sacada de hoja en el túnel o esa leve exposición, no pensando en los racimos, sino pensando en yemas basales, ayuda mucho a la fertilidad de la yema. Otra vez, volviendo a los meses de noviembre o diciembre. Tocar el viñedo en enero es un desastre. Me ha pasado, lo he hecho, no tiene ningún tipo de sentido, porque la uva primero se quema y después no evoluciona, se deshidrata. Así que bueno, no deja de ser un tema de polémica el desoje, pero uno tiene que manejarlo en qué momentos puede llegar a ser necesario. Y pensando que uno está muchas veces pensando en alta gama, canopias excesivamente sombrías por presencia de tela o por un desequilibrio en la fertilización, o por ahí por la variedad o por baja producción, porque genéticamente nosotros nos encontramos con muchos Malbec de baja producción, y es muy fácil decir, bueno, la canopia está excedida, pero es muy difícil lograr el equilibrio cuando no hay producción. Tengan en cuenta siempre que la uva es lo que más frena y equilibra la canopia, o sea, sin uva es prácticamente una enredadera la planta. Entonces, ahí puede llegar a ser interesante los desbrotes. Yo sé que ya no se aplican recetas, pero me ha tocado ir a otras provincias cálidas donde se siguen realizando desojes pensando, no sé, en tener ollejos más fuertes o más gordos, y en realidad lo único que se hace es quemar todo y tener después una compota.
Raleo de racimos, lo hablamos un poco. Eso es un tema puramente enológico. Trabajo con enólogos donde dejamos un racimo por brote y tenemos entre 5.000 y 6.000 kilos por hectárea. Después los vinos los valen. Yo siempre nombro el caso del vino Linda Flor o La Violeta, que lo hacemos así, lo pueden ver, pero bueno, después son vinos que están arriba de los 100.000 pesos. Por lo tanto, si estamos hablando otra vez de los objetivos, se puede hacer excelentes vinos cuando el viñedo está equilibrado con 8.000, 10.000 o 12.000 kilos. De ninguna manera tenemos que encasillarnos en decir, para hacer vinos de alta gama tenemos que tirar la producción, siempre y cuando estemos con viñedo equilibrado. Para mí, la regla de los parámetros de calidad, mientras tengamos largo de brote, buena sanidad, canopia activa, no tengamos crecimientos laterales, uno puede tener mayor cantidad de producción. Sí, lo hago en determinadas gamas, que es primaveras que son muy frescas, los cuajes son floraciones y cuágenes muy largos, hay mucha heterogeneidad en los racimos, el momento justo del envero me parece importante para sacar los racimos verdes. Cosecha, bueno, manual o mecánica, en eso cada vez estamos más, o estoy más convencido de que la cosecha mecánica, con buena calidad, con la calidad de cosechadoras que hay, no hay afectación importante de la calidad en la mayoría de las variedades. Después podemos hablar qué pasa con las variedades blancas o qué pasa con la variedad con que tienen mucho mosto, pero en general la alta gama se puede adaptar tanto a cosechas mecánicas como manuales, obviamente teniendo una buena calidad de cosecha y una buena calibración de la cosechadora. Tareas varias post cosecha, eso también ha sido un cambio mío de paradigma. Hablo desde mi error, no del error de todo. A mí terminaba la cosecha y era un poco que hasta la poda era hacer presupuesto, estar tranquilo, participar en probar los vinos, pero cada vez más todo lo que habló Cosme de los abonos verdes, los cultivos de servicio, las labores profundas y sobre todo volviendo a la base que es la fisiología. Se da el segundo pico de crecimiento radicular en post cosecha. Entonces, post cosecha u otoño, ¿no? Porque por ahí hay algunos lugares o algunos estilos que las cosechas se hacen muy tardías, entonces hacer mucho tipo de labores de fertilización ya con hojas amarillas o con hojas no activas no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Estamos hablando de tareas otoñales. Algunas pueden ser post cosecha, otras pueden ser pre cosecha sin ningún problema, que no va a afectar en nada la calidad de la uva, pero todo lo que es labranza vertical, lo que es siembra de verdeo, método de lucha contra los nematodos, eso es otro punto que nosotros lo estamos viviendo en los viñedos de 18, 20, 25 años. Planté, voy a hablar en lo personal, planté mucho a pie franco, sobre todo Malbec, sobre todo pensando en que Chardonnay era lo más sensible, tenía mis reglas donde nunca hice a pie franco, pero hay variedades donde hice a pie franco en suelos arenosos donde estoy teniendo problemas, no para arrancar el viñedo, pero sí para tenerlo en cuenta en post cosecha. Y ahí es donde entra todo lo que habló Cosme recién de ese aporte de ácidos húmicos, de ácidos fúlvicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los nematicidas que se pueden usar son orgánicos, llamémosle, o son saponinas o promotores del crecimiento, protectores del crecimiento radicular. Todo lo que es nematicida fuerte como es el fenamifos o el bocap en su momento no están registrados. Así que acá tenemos que hablar, cuando hablamos de nematodos, nuevamente de un equilibrio, y el equilibrio es mayor crecimiento de las raíces que el crecimiento de nematodos. Por lo tanto, riego, nutrición y aporte de materia orgánica en post cosecha, también en la época de crecimiento radicular, como dijeron, un poquito antes de brotación o al inicio de brotación, me parece importante. ¿Por qué hago hincapié en post cosecha o en otoño y no en primavera? Porque generalmente con riego por goteo es muy difícil establecer verdeos o algún tipo de cultivo en el camellón, mismo malezas autóctonas que a mí también me gustan, establecerlas en el camellón sin riego. Entonces, en otoño por ahí es mucho más fácil sin necesidad de mover la manguera. Al igual que la labranza vertical,
yo prefiero que toda la rotura de raíces, que es una consecuencia de la descompactación o de pasar un subsuelo para compactar, prefiero hacerla bien temprano y no hacerla en esta época, otoño, agosto, septiembre, donde voy a perder el pico de crecimiento de finales de otoño, principio de invierno, teniendo en cuenta siempre y haciendo hincapié en lo que habló Cosme, la raíz de la vid crece siempre, o sea, no es que tenemos que encasillarnos de decir, bueno, sí, crece en post cosecha y antes de brotación, no. Si las temperaturas de los suelos están entre 5, 7, 8 grados, la raíz va a seguir creciendo. Lo que pasa es que los picos de crecimiento se dan en esta época. Por lo tanto, la sanidad, y yo insisto, me pasé durante muchos años sin hacer ninguna calicata en los viñedos, mirando solamente la parte aérea, discutiendo de los desbrotes, de todo, y me olvidé de la parte fundamental del suelo. Por eso, para acordarme, sigo poniendo esa foto del año 2004 que vimos recién, lo que para mí era el viñedo a lo que yo aspiraba. Hablando un poco de post cosecha, y en esto también es un llamado para mí, durante muchos años me tomé vacaciones en post cosecha, por lo tanto no hacía nada de esto. Sí insisto que es una linda época para trabajar sobre el viñedo y para planificar. Es una época donde uno puede sacar determinadas conclusiones. Tengan en cuenta que la época de tamañado y madurez de los granos es una época que le exige mucho a las plantas, entonces, como diría un encargado amigo mío, las plantas empiezan a mostrarle hilacha, esto es, del hecho de exigir empiezan las plantas con coloraciones rojas, que tienen problemas de virocio, que tienen problemas de hoja de malbón, se expresan mucho más cerca de la cosecha o post cosecha que en la época de primavera, donde generalmente se ve todo lindo. Entonces es una linda época para evaluar todo lo que dijimos, porque otra vez es muy fácil, pero si no tenemos la retroalimentación de al menos saber cuántas yemas dejamos, cuántos brotes salieron y cuántos kilos de uva salieron, es muy difícil después arrancar el ciclo sin los datos del anterior, porque siempre como que estamos así. Entonces, ese es el momento de pesar, de evaluar y sobre todo de trabajar sobre compactación, biodiversidad, verdeo. Insisto, yo prefiero trabajar en otoño antes que en primavera, porque me ha ido, por más que he utilizado moho, amijo, mostaza, hemos usado muchos verdeos en primavera, siempre he fracasado a no ser que hayamos puesto la manguera al medio, que eso va a ser otro tema para discusión también y ya dejarla en el medio. Bueno, no tiene sentido por ahí hablar mucho más de la poda, pero es la tarea, considero yo, más importante, es lo que ya pasó y es lo que define la cantidad de yemas que vamos a dejar. Otra vez, sin una retroalimentación de cómo estuvieron la longitud de los brotes o el peso de poda del año anterior, es muy difícil ajustar la carga este año, así que por lo menos contar yemas y tener un peso de poda y un conteo de brote, un porcentaje de brotación es lo mínimo que exigimos si queremos estar en alta gama. Los desbrotes y raleo de brotes, otra vez hemos pasado desde, siempre hablando de partes de productor, yo asesoro a muchos productores que no tienen bodega, por lo tanto hemos pasado de hacer todas las tareas, tirar mucha uva para después tener un mismo precio, a no hacer nada. No estoy ni a favor ni en contra de no hacer nada a nivel de desbrotes, no hacer nada es solamente de brotar tronco. El tema es que mientras no se desequilibre la planta, porque si no suprimimos algunos chupones o algunos brotes, tengan o no uva, pero que desequilibran, llamémosle la arquitectura de poda de la planta, lo que podemos ganar en 2 racimos podemos perder después en muertes de posiciones o en fallas después en la brotación en los sistemas Guyot. Por lo tanto, todo lo que es la eliminación de brotes, al menos en la panza, insisto, no es mi plata, pero bueno, me exigen también resultados, por lo menos eso tenemos que tratar de hacerlo para obtener o para mantener la arquitectura de la planta y después tener una poda mucho más prolija. Obviamente,
para trabajar en calidad cuando hacemos vinos y demás, en la primera gama de vino por ahí no, pero ya a partir de ahí el tema de los mellizos y sacar algunos chupones que estén bien ubicados se sacan, pero siempre pensando en la poda, ¿no? Porque si no, si durante muchos años hicimos el desbrote, decir no, 2 brotes nada más por pitón y así nos encontramos con pitones altos y no. Ahora hay otras teorías donde se están formando los candelabros, pero bueno, también eso yo tengo mis serias dudas en plantaciones grandes, en plantaciones que se cosechan a máquina, ir pitón sobre pitón es complicado. Por lo tanto, en los desbrotes siempre yo trato de dejar un brote para bajar hacia la planta. Después, alejarnos de los cortes de poda, porque sin duda los cortes de poda o esas heridas son las que nos hacen perder brazos. Otra vez, ¿de cuándo es esta foto, creen ustedes? Exacto, misma finca del 2004. Y ahí era orgulloso de tener esos 8 brotes por brazo y los 5.000 kilos por hectárea y el suelo impecable. A mí me gustaba así. Bueno, eso hoy día el fútbol cambió, señor presidente, como diría mi hijo, pero bueno, siempre lo pongo también para recordarme que no es absolutamente necesario hacer este tipo de desbrotes para obtener altas calidades, o sea, buscando todo lo que hablamos, equilibrio, buscando buen largo de brotes, buen largo de entrenudos y una carga acorde al área foliar, podemos movernos dentro de otros parámetros de brote, porque si por algún problema climático que nos ha pasado en esa finca hemos perdido algún tipo de posiciones, bueno, después es imposible recuperarlo. Posicionamiento vertical de brotes, me gusta insistir con el tema porque cada vez más cuesta el tema de la mano de obra para movimiento de alambres móviles o también el acostumbramiento a trabajar mucho con tela, sobre todo el sistema pegado, el grembiule, eso facilita el posicionamiento de los brotes, pero no cuando uno une la tela al medio. Por lo tanto, el posicionamiento vertical de brote a mí me parece importante recalcarlo, y que estos sistemas BSP de Vertical Shoot Position son los brotes, tienen que ir verticales, o sea, no puede ser un brote que nazca en el pitón 2 y termine en la planta de al lado, porque buscamos la eficiencia fotosintética, otra vez, la relación y el equilibrio área foliar producción y un área foliar activa, es como un calefón solar, no nos interesa tener todos los brotes volcados o desacomodados, así que siempre me gusta poner, no sé si está la foto de Catamarca, cómo se trabajaba, no está, puta madre, pero bueno, yo considero que son tareas necesarias dentro de la alta gama. ¿Y por qué digo el posicionamiento de brotes? Me ha encontrado trabajar en proyectos y asesorando y también comprando uva en proyectos donde directamente el posicionamiento vertical de brotes a través de una despampanadora con todas las cuchillas laterales. Bueno, eso es corte, digamos, es más ligustrín, es otro sistema de poda y de manejo, un sistema de poda mínima, pero bueno, son otros conceptos, no es espaldero, uno tiene que ahí ya no, como es, no se autoperciben espaldero, pero no hace posicionamiento vertical, no, el posicionamiento vertical hay que hacerlo en mayor o menor medida, con móviles o con alambre fijo. Después podemos discutir los jornales que insume cada uno, me refiero a trabajar el cruzado típico con alambres fijos o con alambres móviles, pero realizarlo y realizarlo en el momento adecuado. Un posicionamiento vertical de brote tardío también genera primero una complicación porque está todo enredado con zarcillo y termina dañándose la uva, que es nuestro bien más preciado, ¿no? Pues se termina quemando cuando uno lo hace tarde. Despampanado es otra tarea que yo considero importante. Otra vez hay tendencias, me ha tocado ver en el sur, donde no se busca el despampanado, se busca un equilibrio normal, se busca evitar la menor cantidad de cicatrices en la planta, de manera que se gaste la menor energía y que esa menor energía vaya a los racimos más que a cicatrizar el despampanado. Pero lo cierto es que
cuando son superficies grandes y cuando es riego por goteo y cuando son suelos por ahí que son suelos pobres y uno tiene que regar y manejar la nutrición, es muy difícil llegar sin despampanar o llegar con un solo despampanado, pero tampoco podemos estar haciendo bonsai de riego, entrar en el ciclo riego, fertilización, despampanado, riego, fertilización, despampanado, porque volvemos a lo mismo, se nos va el objetivo del equilibrio o la relación fuente-destino de la canopia y la cantidad de uva. Raleo de racimos, otra vez, por ahí lo que dijo Rodrigo, acá hay un efecto real y directo sobre la producción, o sea, tirar uva disminuye la producción sin lugar a dudas. También hay que ver la época, también hay que ver la necesidad del objetivo, porque muchas veces se nos ha dado de hacer raleos muy tempranos y los racimos que quedan crecen, o sea, hay un efecto de compensación, entonces lo que uno quiere lograr, después midiendo el tamaño de valla, nos quedan pocos racimos, pero con valla más grande, entonces la calidad o el objetivo de aumentar la relación ollejo-pulpa no se logra. Sí, a mí me parece importante el desamontonado de la uva, me parece importante eliminar los terceros racimos, sobre todo en Petit Verdot, Tanat, que generalmente se forman mucho más tardío que los primeros dos, y eliminar los racimos de brote corto. Esto le damos una ayuda muy grande a la enología y le damos una ayuda muy grande a la planta, porque el hecho de eliminar brotes cortos le damos la posibilidad a la planta que recupere la relación fuente-destino, por lo tanto vamos a obtener muchas más reservas y uva que no va a servir. Esto es un espaldero de 8.000, 9.000 kilos, a veces 10.000, con los caprichos que tiene el Malbec, pero de uva bien distribuida y de alta calidad enológica. Volvemos a lo mismo, donde no es necesario, esta foto es más nueva, ¿no? No es necesario tener dos racimitos, dos brotes por pitón y un racimo en un brote, dos racimos en otro. Esto es mucho más natural, pero con una alta calidad enológica. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un despampanado, esto está cerca de cosecha, un deshoje leve pensando en la sanidad, porque esto está una finca muy rodeada por árboles y encima con mucho verdeo, mucho suelo vivo, por lo tanto hemos adecuado el manejo y el deshoje, en este caso, recién está hecho el deshoje, ¿no? Pensando en facilitar la cosecha y no tener ningún problema sanitario. Bueno, deshoje, lo que les dije, antes de grano pimienta creo que se puede lograr efectos de aumento en el grosor de la piel, eso se podría dar en una mayor concentración o mayores atributos de concentración y estructura en los vinos. Después discutimos si ese es el objetivo que buscamos, si es calidad o no es calidad, pero lo cierto es que realizar el deshoje posterior a grano pimienta es una locura, a no ser que se haga en la época que mostré recién, muy cerca de cosecha, pensando en la sanidad o en facilitar también la cosecha. Y bueno, y sí, a mí me gusta esa limpieza de hojas en el túnel o parásitas, hojas que ya están medias amarillas, sobre todo en los Malbec, pero siempre dejando una visera. Y no es el racimo pelado, sino es un entresacado de hojas, sobre todo la interna, cuando por ahí quedan formados túneles, que eso se da mucho en los Guyot. En el cordón pitoneado del Malbec, que generalmente los pitones son rectos y los brotes son rectos, no es necesario. Bueno, este es un deshoje mucho más, esto es Cabernet, un deshoje mucho más temprano, pensando en Botrytis, pero también se ven los hombros quemados, por ahí. Bueno, en cuanto al manejo sanitario, ¿cómo andamos con los tiempos, Cosme? Porque si no, tampoco quiero que se duerman o se calienten los vinos, nada. Con respecto al tema de manejo sanitario, yo siempre hago hincapié en el tema de calibración de maquinarias, en el tema de rotación de principio activo y sobre todo en lugares como en el Valle de Uco, parte alta de Luján, donde el oidio es endémico. Muchachos, los 15-20 centímetros de brote son 15 o 20 centímetros de brote. O sea, cuando ya, aunque sea necesario entrar con oidicida,
y no con un peronosporicida, porque todavía no hay riesgo de peronospora al tener brotes tan cortos, pero bueno, cada vez estamos teniendo más problemas, o estoy teniendo más problemas con oidio, porque tratamos de juntar los 5 centímetros de racimo para el insecticida de la obesia, que tampoco se tendría que mezclar, pero bueno, una cosa es lo que se debería y otra cosa es muchas veces lo que se puede cuando uno está limitado con maquinarias y en grandes superficies. Pero para mí, trabajar con maquinarias, dosis, periodo de carencia, sobre todo que tengo la suerte de trabajar, bueno, se fue el Chicho ya porque lo reta la novia, pero de ojo de agua tengo la suerte de trabajar con muchos viñedos orgánicos, pero lo cierto es que uno puede trabajar perfectamente en forma convencional, respetando dosis y sobre todo productos registrados, si no, después metemos en un lío a la parte enológica. No, de ninguna manera vamos a demonizar el manejo convencional porque bien manejado funciona bien y no tenemos ningún tipo de problema. Sí, también hay que tener en cuenta la sensibilidad varietal. Hablar de la complicación de cochinilla harinosa, afortunadamente ya ha quedado muy limitada a algunos sectores del este, San Juan, pero cada vez menos, hay muchos principios activos que funcionan bien y por suerte en todo lo que es Luján, Maipú, Alto, Valle de Uco no estamos teniendo muchos problemas. Bueno, un poco repasar lo que es este manejo de riego, recién lo que dijo Rodrigo respondiendo en una pregunta del tema de calibración, de homogeneidad. Creo que para mí es el ABC y esta es la época para trabajar en eso, en todo lo que es calibración de sistemas de riego, reparación de rotura, todo. Sí, a mí me parece que el manejo de riego tiene que estar de acuerdo al objetivo de la uva a producir, pero pensando entre envero y cosecha, o sea, no antes. No me gustan los estrés antes, lo he hecho, me ha ido muy mal. Nosotros tenemos que asegurarnos de tener un brote de 1,20 m y ese brote no lo podemos lograr haciendo estrés o déficit hídrico temprano. Sí tenemos que hablar de riego largo, otra vez, durante muchos años con el concepto israelí, yo trabajé pensando en los 5 milímetros, 4 o lo que dé la evapotranspiración por día, diciendo porque era justamente lo que decían cuando se vendían los sistemas de riego. Si tenemos un sistema de riego por goteo, ¿para qué vamos a juntar mucho riego como en un sistema de riego por inundación si le podemos dar lo que la planta necesita día a día? Bueno, así me equivoqué cuando nos quedaron raíces muy superficiales, cuando se rompía la bomba, cuando había sonda, no había manera de tener una buen estado hídrico de la planta. Por lo tanto, hay épocas del año, aprovechando el pico de crecimiento radicular, más allá de aplicar productos, de realizar la limpieza, de profundizar el perfil ocupado por raíces. La manera de profundizar es con humedad. Las raíces con humedad y oxígeno, y ahí vamos al otro punto de la compactación o de conocer el tipo de suelo, van a seguir yendo para abajo cerca de determinados límites, hasta que no llegue más el agua o no llegue el oxígeno. Pero a mí me parece importante dar los riegos largos, eso es una pregunta que muchas veces me hacen en diferentes sectores. Dos preguntas son claras, es decir, riego largo o riego corto, y la otra es si regamos se adelanta la brotación. O sea, las dos respuestas, y lo he probado en Cafayate, en el sur, el cargar el perfil en esta época no adelanta la brotación, sino todo lo contrario, y le digo que al que tenga duda, si no riega, que abre una válvula enfrentada para ver los efectos buenos o benéficos que tiene la carga de perfil en agosto y septiembre, sobre la brotación, sobre el crecimiento de raíz, sobre el cargar el perfil para las heladas y demás. Todo lo nutricional, se habló mucho de la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos. Me ha tocado trabajar en suelos tremendamente arenosos y con mucha piedra y he tenido muy buenos resultados, pero sí trabajando siempre con el criterio de todo lo que sea micronutrientes, trato de aplicarlos a nivel foliar y a nivel correctivo. O sea, sin análisis foliar trato de no aplicar chimichurris, o sea, porque en general se pueden tener modificaciones en los pH de los vinos,
o si la planta no está en déficit de algún producto, no tiene necesidad de estar aplicándolo. Yo hago mucho hincapié en, primero, la movilización de los nutrientes, de los micros sobre todo, para ver si se da en la parte basal o en la parte apical la deficiencia, y sobre todo en los análisis foliares. Y después, cuándo y cómo se dosifica de acuerdo al producto, o sea, dosificaciones todos juntos, dosificaciones semanales, pre-cosecha, post-cosecha. Bueno, es todo un tema, pero no hay una regla. Yo sí tengo mi idea y mis pruebas en base a la experiencia, pero sí creo que son temas para medirlo y que para que cada uno lo evalúe, no para seguir receta. Entonces le voy a dar una receta para que nos sigan. Esto es más o menos el programa de nutrición y de riego que utilizo yo. Esto es Alto Agrelo. El objetivo, una parte es venta de uva y otra parte es de calidad. Los riegos son en milímetros. No está la suma, pero uno suma 920 milímetros y el otro algo de 700. La gran diferencia aparece otra vez en enero, febrero y marzo en el programa de calidad. Si ven los milímetros, donde ahí es donde trato de realizar un déficit, no es estrés de ninguna manera, hídrico. ¿Por qué? Porque esos cuadros tienen menos producción. Sería una locura seguir regando por evapotranspiración cuando la relación fuente-destino está modificada. Hay menos uva y la uva consume agua y es un destino de agua. Por lo tanto, si yo manejase igual para esta finca, para este tipo de suelo, los meses de diciembre, enero y febrero, lo que tiene 120 quintales o entre 120 y 150 quintales versus los que tienen 75 a 90, realmente habría y me ha pasado, una gran emisión de crecimiento secundario. O sea, gastaría HP por un lado y desmejoraría la calidad por otro. Entonces, por ahí cuando se habla de casé, de evapotranspiración, esa bendito casé tiene que tener en cuenta también la producción que estamos teniendo. Con respecto a las unidades de nitrógeno, las unidades totales está para el primer programa, para el programa de calidad, no suman más de 44 unidades. Esto para un cultivo, pensando en Medrano, para 180 quintales está totalmente desequilibrado. Por eso me gusta dar números, me gusta dar lo que hago, pero diciéndole, ojo, esto es Agrelo y es parte del oleoducto. Para los que conocen Alto Agrelo, el oleoducto hacia abajo, donde hay más suelo, llamémosle, no es la parte ya llegando al final de los cerrillos, pero otra vez son criterios básicos, pero creo que todos los tenemos en cuenta. La planta, los primeros 15, 20 centímetros de brote se mueven con las reservas. No tiene ningún sentido hacer fertilización nitrogenada, y aclaro, nitrogenada, cuando tenemos menos de 5 o 10 centímetros, porque la planta se está moviendo con las reservas. Sí se puede aplicar fósforo y potasio en cualquier época del año. Yo prefiero el pico de crecimiento radicular y el fósforo y potasio prefiero en post cosecha, o sea, con el diario del lunes. Cuánto produjo, cómo viene la post cosecha, si vamos a tener un otoño largo o no, ahí aplico fósforo y potasio donde aplico, pero mi distribución del nitrógeno es más o menos de esa. Para el programa que sería general, casi sería multiplicado por 2 la post cosecha y multiplicado por 2 las 20 unidades de las 4 semanas, o sea que estaríamos hablando de unas 60 o 70 unidades, pero hay lugares en San Juan donde fertilizo hasta 120 unidades. Otra vez, equilibrio en relación a la carga y en relación sobre todo a la, otra vez, biodiversidad o lo vivo que está el suelo. Y ahí volvemos a la primera charla, donde antes he reducido, donde he tenido la suerte de aplicar materia orgánica en cualquiera de sus formas, porque he usado de todo, muchas veces no porque uno tenga preferencia, sino porque los contadores eligen por uno o porque no se consiguen en determinadas épocas. Creo que esto está cambiando a partir de ahora, pero la experiencia es que yo voy reduciendo la cantidad de unidades de NPK
cuando ha ido aumentando la biodiversidad, no sé si biodiversidad, pero sí lo vivo de los suelos. O sea, con suelos más vivos es como que se produce una recirculación, llamémosle de alguna manera, de todo lo que son los nutrientes, lo que está haciendo que vaya de a poco disminuyendo el tema de la fertilización, que es un efecto secundario. Mantener los suelos vivos, como no sé, trabajamos por ahí en Domain Busquet, en esta última etapa de Monteviejo, Flecha de los Andes, para algunos lugares donde hemos cambiado radicalmente, es por una cuestión de convicción y de tener distinta identidad en el vino más que por ahorrar la fertilización. Pero bueno, es un efecto que también se da y esto lo aclaro. Esto es Vigne des Andes, una finca que tiene verdeo invierno y verano. Otra vez, y ya por último, me parece importante medir el tema del riego. Otra vez, a mí el potencial hídrico me gusta y mucho. Tengo mis parámetros, no digo que sean los reales, pero sí los estimulo a que ustedes tengan lo suyo, algo que es bastante fácil, es bastante directo. La diferencia con potencial en tallo u otras cosas que he ido a ver en Estados Unidos es que esto uno puede tomar más hojas, más plantas, por ahí tomar movimiento de agua en xilema o movimiento de tallos en la planta que uno pone el sensor, ¿no? Y por ahí tiene que tener mucho cuidado de la planta que elige y en la zona en que está. Esto uno puede tomar mucha más cantidad de muestra y ser más representativo de toda una parcela. Bueno, esto es el modelo, esto debe ser Monteviejo, otra vez, para un vino, para un objetivo determinado, con una producción determinada. Estos son los valores que nos han dado, creo que esto es la temporada 19, 20 o 2021, pero tratamos de mover entre envero y cosecha con un leve déficit hídrico. Otra vez, no me gusta el ciclo de regar, despampanar, regar, despampanar, regar, despampanar, sobre todo si hemos tenido daño de helada o el Malbec ha cuajado mal por el sonda. Creo que ahí es donde tenemos que ajustar el riego y ahí es donde estamos nosotros desde el punto de vista técnico. Listo. Cosme.